en sus boletines y no creo que vamos a necesitar otra lectura el día de hoy. Lo más importante ya lo hemos visto en los primeros versículos, así es que el día de hoy va a ser una predicación en la que Dios mediante vamos a avanzar bastante. Con esto vamos a acabar, ya casi vamos a terminar el capítulo 1 de Filipenses, y probablemente el siguiente domingo vamos a terminar la última parte de Filipenses y vamos a empezar, con la última parte del capítulo 1 de Filipenses y vamos a empezar con el capítulo 2. Pero antes de continuar, hermano, les quiero hacer una recomendación. Lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros venimos a escuchar el día de hoy, lo que ustedes escuchan de mí, decirlo de mí, por favor, yo quiero que ustedes lo tengan muy claro, muy presente, que yo soy nada más el portador, yo soy, hagan de cuenta, el maestro, por así ponerlo, pero cada uno de ustedes tiene que estar convencido de que lo que está aprendiendo en la Biblia lo tiene que poner a funcionar en su vida. Si nosotros no ponemos a funcionar en nuestra vida lo que escuchamos, de nada nos sirve, absolutamente de nada. Me da pena decirle esto, pero si usted no pone en su vida a funcionar lo que usted aprende en la Biblia, usted vino esta mañana y todas las mañanas que haya venido solamente a perder su tiempo. Usted tiene que estar muy consciente de eso. Dios le permite estar a usted el día de hoy aquí en este lugar con un propósito, y el propósito es que usted aprenda más de Dios, le conozca mejor y lo ponga a funcionar en su vida. Es que, habiendo dicho esto, les voy a pedir que me acompañen en una oración pidiéndole al Señor que nos guíe en esta enseñanza del día de hoy. Bendito Dios, me acerco a ti, Señor, suplicándote, Padre, que tú obres en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros que estamos aquí el día de hoy, de cada una de las personas que van a escuchar esta predicación, sea en este momento o más tarde o en el momento en el que tú lo decidas, Señor. Y Padre, te suplico que cualquier preocupación, sea económica, sea de trabajo, sea emocional, cualquier preocupación que en este momento está ocupando nuestra mente, tú, Señor, la quites, la hagas a un lado con el fin de que nosotros podamos escuchar y aprender más de ti, oh Dios. Queremos conocerte mejor, por eso es que estamos aquí. Obra, Padre Celestial. Yo te suplico, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo a que haga esta obra en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros que vamos a escuchar el mensaje. Y a mí, Señor, que me utilices solamente como una herramienta útil en tus manos. Úsame, Padre, te lo suplico y te pido cada una de estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Es en ese nombre oro. Amén. Es que nosotros hemos venido estudiando los domingos anteriores, ¿verdad? A excepción del Día de las Madres, que hicimos una pequeña pausa. Hemos venido estudiando acerca del libro de los Filipenses y encontramos muchos datos interesantes, ¿verdad? Uno de esos datos interesantes acerca del libro de los Filipenses es que nos enseña acerca de la gracia. ¿Recuerdan qué es la gracia? Si voy a continuar haciendo énfasis en cada vez que tenga oportunidad, ¿qué es gracia? Gracia es recibir algo un bien que no me merezco, ¿verdad? Es que si, como ejemplo, si yo voy al trabajo, después de mis 40 horas de trabajo, el viernes me dan mi cheque, ¿eso me lo dieron por gracia? Bueno, algunos compañeros sí, ¿verdad? Porque nomás no hacen nada. No, pero a mí no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajé 40 horas. El trato del patrón es que si tú trabajas, él te paga. Entonces ese dinero no me fue dado por gracia. Pero ¿qué pasa si yo voy en la carretera y se me descompone el carro y por ahí va pasando el hermano Eliseo, que todos sabemos que él le gusta, sabe de carros y le gusta de eso, y se para el hermano Eliseo y ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a eso? No me conoce y no le debo dinero, ¿verdad? Y ni nada de eso. Se para. ¿Qué le pasó? No, pues es que se me detuvo el carro, no funciona. A ver, deme. Y se pone ahí y dice, se le zafó este cable de aquí, se lo conecta, a ver, échalo a andar y se arranca y dice, ya estuvo. ¿Qué le debo? Dice, no, nada, que le vaya bien.
lo que hizo el hermano Eliseo lo hizo de gracia. No tenía por qué hacerlo porque no me conocía, no buscaba recibir un dinero a cambio, pero sin embargo solamente buscaba beneficiar a esa persona. Lo hizo de gracia. ¿Quién lo recibió de gracia entonces? Al que le arreglaron el carro. A mí me arreglaron el carro de gracia. No me lo merecía, pero esa persona me lo arregló. Eso es gracia. Tenemos que tenerlo bien presente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. ¿Qué había hecho? Recuerdan que al principio yo les decía, bueno, hay personas que están enojados con Dios porque Dios no ha hecho una u otra cosa en su vida. ¿Qué han hecho? Yo les preguntaba para merecerlo. ¿Qué he hecho para merecerlo? Dios, el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, aún sin habernos conocido. Nosotros no le conocíamos y Él ya estaba decidiendo morir por nuestros pecados. ¿Qué es nuestros pecados? Todo aquello malo que hicimos. Así es que Él murió para rescatarnos por gracia. ¿Quién recibió la gracia? Nosotros somos los receptores de esa gracia que el Señor Jesucristo decidió hacer. Es que eso es una de las cosas más importantes que nosotros hemos aprendido en el libro de los Filipenses capítulo 1. Ahora, lo que vamos a aprender ahorita que vamos a continuación es la palabra que estaba buscando. Lo que vamos a aprender a continuación también es importante, pero eso es más enfocado a la vida cristiana. Es que vamos a empezar, hermanos. Vean el capítulo 1, versículo 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué son aquellas cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo? ¿Quién recuerda qué es lo que le había sucedido al apóstol Pablo? Lo que le había sucedido al apóstol Pablo es que se encontraba preso, ¿recuerdan? Él se encontraba en las prisiones. Y le recuerda a los filipenses, porque recuerden que él está escribiendo una carta a los filipenses, se las mandó. Le dice: quiero que sepan que lo que me está sucediendo no es tan malo como ustedes piensan. En pocas palabras, es lo que dice: que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Esto es, hermanos, que en algunas ocasiones nos suceden cosas que nosotros no entendemos, que nos parecen injustas, pero que Dios está en control de ellas. Y ustedes se recuerdan muy probablemente hace aproximadamente ya casi 5 años, ustedes conocen a la hermana Margarita, ¿verdad? De la iglesia de Geneva. Ella fue detenida porque tuvo un accidente de automovilístico, y fue un accidente sin mayores. Iba en su carro y el carro de ella no se detuvo a tiempo y le dio así un pump al carro de enfrente. Y la señora del carro de enfrente se bajó y estaba muy enojada, aunque su carro no tuvo daño, no tenían que llamar al seguro, llamó a la policía. Y vino la policía y se llevó a Margarita a la cárcel, porque no tenía licencia, todavía no les daban licencias en aquellos entonces. Y ya que estaba en la cárcel, los de la cárcel dijeron: bueno, dice, el procedimiento es que nada más pague su multa y que se vaya. Pero la policía que la llevó, parece ser que era de ascendencia hispana también, era muy estricta, era una mujer. Y dijo: no, dice, si ella no tiene papeles de inmigración, de que inmigró legalmente a los Estados Unidos, quiero que la entreguen a inmigración. Y le decían los que estaban encargados de la cárcel: pero eso no es lo que se estila. Mira, la muchacha no tiene antecedentes penales, déjala ir. No, si no tiene papeles, que la metan a la cárcel, que la agarren a inmigración y que se la lleven. Y bueno, la metieron a la cárcel. Hasta ahorita, ¿cómo nos parece todo? Injusto, ¿verdad? No tiene antecedentes, no hubo daños materiales y todo. La llevan a la cárcel y la meten ahí. Y ahí está sentada esperando a ver al juez. Y en lo que está esperando ver al juez, ¿verdad? En lo que está esperando ver al juez, viene una muchacha con el pelo bien cortito, gordita, así me la describió ella, por eso sé que cómo era, ella me la describió. Dice: gordita, así, dice, y se me queda viendo así, hermano. Yo estaba bien nerviosa de que estaba ahí detenida en la cárcel, yo nunca había estado en la cárcel, y se me queda viendo y me dice: hey, si alguien te molesta aquí, dice, vienes y me dices.
y se las van a arreglar conmigo. Y ella le dijo, ok, pero nadie me está molestando. Ok, dice, está bien. Y se va por allá la muchacha así, toda con fuertechona, y luego regresa. Hey, y le dice, sí. Dice, ¿tú sabes algo de Dios? Y le dice, pues sí, un poquito. ¿Qué sabes de Dios? Pues que tiene un hijo que se llama Jesucristo. ¿Me quieres explicar de Dios? Y se sienta ahí junto a ella. Y dice, yo estaba espantada, no sé si ella se iba a enojar porque yo sabía de Dios o qué. Dice, y luego me dice, empieza a cambiar su voz, me dice, yo siempre he querido saber de Dios, dice, y nadie me ha podido decir nada de Dios. ¿Tú me puedes platicar de Dios? Y entonces Margarita le empezó a platicar acerca de Dios, del Dios de la Biblia. Cómo fue arrestado, cómo fue crucificado, cómo sufrió en la cruz y por qué. Y luego y le dijo, ¿tú quieres aceptar a Dios como tu Salvador? Y ella le dijo, sí, yo quiero, pero no sé cómo. Dios había usado a Margarita para algo bueno. Sin embargo, a los ojos de todos nosotros era algo injusto, ¿no es verdad? A los ojos de todos nosotros es injusto que a Margarita la hubieran llevado a la cárcel por un accidente en el que no había habido daños y que aparte de todo todavía la quieren deportar. Nos parece injusto, pero algo que nosotros tenemos que entender el día de hoy es que hay cosas que a los humanos nos parecen injustas, pero para Dios son completamente justas. Escuchen esto, para Dios son justas, no para mí, no para usted, no para sus vecinos, no para sus amigos, sino para su familia, para Dios. La justicia y las ideas de Dios no necesariamente se tienen que acoplar a nuestras ideas. Escúchenme bien, las ideas de Dios no necesariamente se tienen que acoplar a nuestras ideas. Así es que cuando a alguien le sucede algo como esto, como le sucedió a Margarita, es clara y evidente que fue la mano de Dios la que hizo que Margarita llegara hasta la cárcel para poderle predicar a esta muchacha acerca de Dios. Resultó que más adelante, ya que la muchacha se suavizó, le platicó a Margarita que ella era homosexual y que se había convertido en homosexual por problemas que había habido en su casa y que nadie le había hablado nada nunca de Dios, que ella no sabía, y que por eso ella se había convertido en homosexual. Y le dijo, pero tú no te preocupes, yo a ti no te voy a hacer nada, ni te voy a golpear ni nada, dice, porque tú me hablaste de Dios. Aparentemente nos parece injusto, pero para Dios había un propósito. Quiero que sepan que las historias de la Biblia y las historias de nosotros no siempre acaban como las películas de Walt Disney, que todo acabó bonito y Margarita salió de la cárcel y todos los problemas se solucionaron. No, Margarita continúa, ya lleva 5 años que continúa enfrentando el proceso legal de que si la deportan o no, ¿verdad? Sigue en eso, pero Dios la usó. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Dice el apóstol Pablo, dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido para bien, para el esparcimiento del evangelio de Dios. Hermano, yo le pregunto a usted, Dios no lo ha puesto, hermano y hermana y amigos, Dios no los ha puesto ustedes en la cárcel hasta ahorita, que yo sepa, ¿verdad? A mí el Señor no me ha puesto en la cárcel. Sin embargo, nosotros tendríamos la oportunidad de platicar acerca de Dios antes de que el Señor nos tenga que mandar a la cárcel. Quiere decir que el Señor en algunas ocasiones, aquellas personas que tienen que predicar, los pone en situaciones difíciles para que le prediquen a aquellos que necesitan escuchar la palabra. Yo me pregunto, hermano, ¿no sería mejor que nosotros empecemos a predicar la palabra de Dios? Predicar quiere decir dar a conocer, a platicarle a otros acerca de Dios, antes de que tengamos que ir a la cárcel, por así decirlo, o antes de que nos tengamos que ver en situaciones difíciles. Porque les quiero recordar que el apóstol Pablo aquí se está haciendo referencia,
aquellas cosas que dice me han sucedido, pero no las detalla. Yo les quiero dar detalles. Pablo fue arrestado. Cuando fue arrestado fue azotado 40 veces. Ustedes saben cómo eran los azotes romanos. Ya se los he platicado. Les quitaban la playera y los empezaban a azotar 40 veces. Hermanos, yo no sé a ustedes cuánto dolor físico en su vida han recibido. No lo sé. Y ustedes, tal vez ustedes lo saben. Pero yo me recuerdo de, si a mí me preguntaran cuál es el dolor más fuerte e intenso que en mi vida he recibido, fue cuando estuve yo en la milicia. Cuando yo estuve en la milicia, éramos estudiantes y había la manera de que a uno le enseñan la disciplina y aprender es básicamente, o era, no sé, tal vez ya cambió, a base de golpes. Era básicamente a base de golpes. Entonces, en una ocasión, yo me acuerdo muy bien, la primera vez que a mí me tocó que me golpearan por un castigo, fue cuando era un sábado, nos habían dejado salir libres y teníamos que salir, pasar lista de que nos revisaran todo nuestro dormitorio y pasar lista de todo nuestro equipo, y entonces ya podíamos salir y teníamos que salir corriendo porque los autobuses que salían, estaba en aquel entonces el colegio militar estaba ya en la salida a Cuernavaca, entonces tenían que llevarnos hasta el metro Tasqueña. Y si no alcanzábamos el camión que nos llevaba desde el ejército al metro Tasqueña, teníamos que pagar taxi y era caro. No había carros, entonces salíamos corriendo. Yo iba corriendo por el corredor del medio con mis uniformes y mi mochila saliendo. Y va pasando junto a mí un subteniente y yo lo saludé así nada más de rápido y seguí corriendo. Que me manda a llamar. Que dice que no sabe que debe de saludar a un oficial y ustedes no le pueden contestar así nada más, y me quedé callado y luego me dice hable, y ya me dio permiso de hablar. Le digo mi subteniente, sí lo saludé cuando yo iba a pasar, nada más que usted tal vez no me vio, pero sí yo lo saludé. Dice pase al dormitorio, le va a tocar un tablazo, hermanos, amigos. Le pegan a uno con una tabla más o menos así de alta, que creo que cada vez que digo la voy haciendo más alta, voy a decirla así chaparrita, ¿verdad? Para que no digan. Una tabla así, y es plana, es como de media pulgada de ancho y como de espesor y como voy a decir unos 4 o 3 de ancho, y abajo es redonda, está redondada y la agarran como bat, y entonces lo ponen a uno ahí enfrente de todos, no crean que les da pena. Dice, bájese los pantalones, y le bajan a uno los pantalones y los chones también, y lo ponen a uno así, y agarran la tabla como bat y le dan a uno un tablazo, depende del castigo que se haya ganado, entre la nalga y la pierna, exactamente en esa parte. Ahí es el tablazo. Y hermanos, duele, pero duele. Yo me había peleado en mi vida, mi papá me había castigado, me habían hecho muchas maldades. Cuando recién entré al colegio, la golpiza que nos pusieron fue muy fuerte. Pero como ese golpe, yo nunca había experimentado nada. Así más o menos, me imagino yo, que ya viví algo así, que eran los latigazos que le dieron al apóstol Pablo. 40 latigazos. ¿Por qué? Por el esparcimiento del evangelio. Estaba sufriendo porque el evangelio, la palabra de Dios, se expandiera, se diera a conocer en otros lugares. Él estaba dispuesto a sufrirlo todo. Pero fíjense lo que dice, ha resultado para bien. Si ustedes me preguntan a mí y me preguntan para qué en ese momento cuando me dieron el tablazo, hermano Edgar, ¿para qué le sirvió a usted ese tablazo? Les voy a decir una cosa, para lo que me sirvió fue para aprender que cuando veía a un oficial no me importaba qué, me tenía que parar y saludarlo, porque si no me iban a dar unos tablazos. Nunca más me volvió a pasar, se los aseguro, nunca más me volvió a pasar. Hubo un compañero que una vez se equivocó en una ceremonia y saludó con la mano equivocada porque estaba él, no sé en qué estaba pensando. Y dijeron saludar y se notó desde lejos. El general que estaba llevando a cabo la ceremonia se dio cuenta, desde lejos lo vio. Y luego lo mandaron a arrestar, lo llevaron al dormitorio. Al pobre hombre le pusieron como 15 tablazos, le abrieron la piel, se le veía la carne, le escurría la sangre de los golpes que le dieron. Yo imagino que algo similar así le había pasado a Pablo.
pero Pablo lo veía por algo bueno. ¿Se dan cuenta? Yo puedo ver las circunstancias como algo malo y entonces mi actitud, ¿cómo va a ser, hermanos? Cuando yo veo las circunstancias como algo malo, mi actitud es negativa. Mi actitud es negativa. En lugar de que yo diga, esto me va a servir para bien, yo digo, no, a mí no me vuelve a pasar, yo no vuelvo a ir ahí. Incluso hay gente que deja de ir a iglesias, que porque es que llegué y alguien me vio feo, es que llegué y me juzgaron, y es que llegué. No, dice, el apóstol Pablo dice, aunque me pasó mal, yo lo tomo para bien, porque la palabra de Dios se esparció, llegó a más allá. ¿Cómo sabemos que llegó a más allá? Recuerdan, cuando Pablo fue encarcelado, primero lo azotaron, lo juzgaron, y cuando lo estaban juzgando, él tuvo la oportunidad de exponer el evangelio. Le dijeron, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Si yo estoy aquí porque estoy predicando la palabra de Dios. Aquel Dios que ustedes dicen que está muerto, está vivo, y les empieza a predicar de la palabra. Él lo tomó. Entonces está preso, pero no porque está preso, está triste, sino por la circunstancia en la que está pasando. Él piensa que su meta es mejor. ¿Se dan cuenta en qué pensaba? En la meta. ¿Por qué estoy aquí? Estoy porque Dios quiere que yo llegue allá. ¿Se dan? ¿Me explico? ¿Por qué estoy aquí? Y algunos de ustedes que han hecho ejercicio, deportes o han estado en alguna disciplina de algún tipo, ¿por qué entrenan tanto? Cuando yo corría maratones, ¿verdad? Corríamos cerca de entre 40 y 60 kilómetros diarios. ¿Por qué corríamos tanto? Porque la meta era llegar a un maratón y acabarlo y correr, si se podía ganarlo. Había una meta. Me estaba preparando para eso. Cuando ustedes están en el karate y ahí están, y que los practican y que hacen esto y hacen lo otro y hacen, ¿cuál es la intención? La intención es que cuando llegue el momento del concurso, ¿verdad? Porque supuestamente no deben de utilizar el karate para atacar a otras personas, pero van a competencias. Cuando llegue el momento de una competencia, se acuerden de todos los movimientos y puedan ganar ese combate, probablemente. ¿Por qué van a la escuela? ¿Por qué estudiamos? Si estudiamos, porque cuando yo llegue a cierto nivel, lo voy a ocupar en mi vida. Fíjense bien, acuérdense, la escuela es para enseñarme a qué, enseñarme a pensar, a resolver problemas. Muchas personas dicen, no, es que la escuela es muy aburrida y que no sé qué. No, la escuela te enseña a usar el cerebro. Y nosotros cuando estábamos éramos jóvenes, teníamos una broma entre nosotros, muy pesada, por cierto, y decíamos, el cerebro de fulano de tal nombre, ese vale como 2 millones de dólares. Decía todos, wow, como 2 millones, que es muy inteligente. Los que eran nuevos, y no, que es muy inteligente. No, dices, vale tanto porque está nuevecito, nunca ha sido usado. Le estaban diciendo que era un tonto que no sabía pensar. ¿Por qué? Porque a veces solitos nos echamos de cabeza. Nos preguntan algo y contestamos cada cosa que dice uno. Wow, me pregunto si este cuate de veras piensa. Me pregunto si este cuate verdaderamente piensa. Entonces, Pablo dice, nosotros tenemos que enfocarnos en la meta. ¿Cómo llego a esa meta? Muchas veces va a ser difícil, a través de circunstancias difíciles. Hoy en la tarde, aquí en la mañana, aquí en este estrado, un hermano americano nos dio su testimonio. Y fue un testimonio para mí triste. El testimonio es la historia de alguien de cómo llega a Cristo. Y él estaba diciendo que de joven él se volvió rebelde contra sus papás, porque sus papás lo querían meter a estudiar arte y parece que él no quería estudiar arte. El caso es que él empezó en las drogas y empezó a hacer drogas y luego alcohol y luego drogas mucho más fuertes y todo. Y el caso por lo que yo digo que es triste, es porque muchas de las personas no se dan cuenta, y sobre todo jóvenes, que la vida pasa, el tiempo pasa y nunca regresa. Nunca va a regresar. Nunca vas a volver a tener 13 años. Nunca más si ya tienes 18, nunca vas a tener 15.
el tiempo va a seguir avanzando. Y lo que no has hecho en ese tiempo, ya no lo hiciste. Ya no lo hiciste. Independientemente de que tú me digas a mí que es que no, yo soy el mejor pintor del mundo y yo voy a pintar, no sé, en Roma, en la Catedral de Roma, probablemente, pero ese tiempo que tú echaste a perder aquí nunca va a regresar. ¿Qué tengo que hacer con mi tiempo entonces? Usarlo apropiadamente, que yo aproveche mi tiempo, que yo tenga frutos de lo que hago. Una vez me preguntaba a mí mi padre, hijo, dice, yo veo que tu amigo, porque veo un amigo que iba a casa frecuentemente, se duerme mucho. ¿Qué frutos tiene él de estar tanto tiempo en la cama? Y yo me pensaba, pues sí, verdaderamente, ¿cuál es el fruto? ¿Qué recojo de estar todo el tiempo en la cama? Absolutamente nada. Sin embargo, si yo estuviera haciendo ejercicio, mi cuerpo tendría cierto fruto, ¿verdad? Estaría bien. Si yo estuviera estudiando, mi cerebro tendría fruto. Si yo estuviera predicando la palabra del Señor, yo estaría teniendo fruto espiritual, trayendo conversos a Cristo. Pero no. Así es que Pablo dice, no importa cuánto esté yo sufriendo, lo que importa es lo que Dios me encargó. Y lo que Dios me encargó es que el evangelio sea esparcido, se difunda. Así es que no me importa que esté sufriendo esto, dice en el versículo 12. Continúa el versículo 13, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice, no me importa que todos sepan de mí, no me importa que sepan que estoy preso, porque por lo que estoy preso es para que el evangelio se difunda. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar a la palabra sin temor. Hermanos, cuando alguien te ve a ti predicar con el evangelio, que es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, estaba predicando con el evangelio, con el testimonio, estaba predicando con su testimonio el evangelio. Cuando alguien te ve predicar tu testimonio con el ejemplo, ellos te van a imitar. Y eso se ve típicamente entre los jóvenes. Yo lo vi, por ejemplo, con Aarón y con Briseidi. Aarón se fue a la universidad y Briseidi quiso ir a esa universidad porque quería hacer lo que su hermano había hecho. Estaba queriendo imitarlo de alguna manera. Los jóvenes más grandes normalmente incitan a que los jóvenes más chicos, sobre todo en la casa, hagan lo que ellos hacen. Los padres, nosotros normalmente invitamos a que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos. De tal manera que buzos, hermanos, amigos, si su hijo lo ve a usted fumar, no se extrañe usted que su hijo en algún día fume, porque para él usted es un ejemplo. Aunque usted le diga, mire a mi hijo, el cigarro es muy malo, ¿no? El niño muy probablemente va a fumar. Si su hijo lo ve a usted tomar, muy probablemente su hijo va a tomar en un futuro. Incluso erróneamente, digo esto con grandes palabras, erróneamente nuestra cultura hispana. Yo tenía un compañero de secundaria, ¿verdad?, que su papá fue el que lo inició a empezar a tomar. Y antes de que yo saliera de tercero de secundaria, él ya se había puesto unas borracheras. ¿Por qué? Porque él había visto a su papá tomar y emborracharse. Entonces, ¿cuál era el problema? Él decía, pues es lo que yo vi de mi papá. Fíjese, si usted maltrata a su mujer, fíjese bien lo que le voy a decir, hermano. Si usted, esposo, maltrata a su mujer, no le extrañe que sus hijos maltraten a sus esposas, porque es lo que están aprendiendo en casa. Si ustedes, muchachitas, si usted, mujer, maltrata a su esposo y no lo respeta, no le sorprenda que sus hijas no respeten a sus esposos, porque es lo que están aprendiendo en casa. Lo que nosotros predicamos mejor es con el ejemplo. Lo que nosotros hacemos es que después no diga, ay, ¿por qué mi hijo tuvo tan mal matrimonio? ¿Por qué le fue tan mal? Pues porque fue el ejemplo que yo le di. ¿Por qué a mi hija le fue tan mal en el matrimonio? Pues porque fue el ejemplo que yo le di.
En lugar de que nosotros les diéramos el ejemplo del evangelio, de que la Biblia dice amemos a nuestras esposas, esposas amen a sus maridos, busquen maridos No, nosotros damos ejemplos erróneos. Y después decimos, ¿por qué sucede esto? ¿Verdad? El apóstol Pablo está consciente de esto. Y dice, algunos que me han visto por todo esto que me pasa, lo predican. Dice, se animan a predicar. Dice, hermanos, ustedes tenemos que estar conscientes que el evangelio se debe de predicar. Animarnos unos a los otros, por ejemplo, de lo que vemos de los demás que sí predican. Voy a continuar. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Pablo va y dice, algunos ven que a mí me está yendo bien según ellos, y les voy a comentar lo que me dijo alguien. Dice, ya sé por qué predicas, me dijo alguien del trabajo. Dice, tú eres predicador porque las ofrendas, porque en las iglesias hay mucha lana. Y le digo, ¿sí? ¿Tú crees que es por eso? Pues ¿por qué más? Dice, pues todo el tiempo te sales del trabajo y te vas a estudiar la Biblia, vas a hacer ejercicios de estudiarla, te vas los miércoles al servicio de oración, te vas el domingo todo el día a la iglesia. ¿Por qué más si no es porque hay mucha lana ahí? Le digo, si te dijera que yo no recibo absolutamente un centavo de eso, todo lo regreso a la iglesia, ¿qué me dirías? Pues que eres un tonto, me dice. ¿Que eres un tonto? Le digo, probablemente, pero yo lo que estoy haciendo es sirviendo a un Dios. No lo estoy haciendo por pelear contra alguien, ni por hacer quedar a alguien más, no. Dice el apóstol Pablo que lo hacen por rencilla para provocarle problemas, dice, pero él dice, dice, hay otros que lo hacen de buena voluntad. Él dice, yo lo hago de buena voluntad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros por contienda, pero otros de buena voluntad. El 16, los unos anuncian a Cristo con contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la obra y la defensa del evangelio. Hermano, el trabajo del cristiano es defender el evangelio. ¿Cómo lo defiendo? Con mi testimonio. No necesariamente tengo que por ahí andarle poniendo al carro, soy cristiano, ¿verdad? Si usted ve este carro aquí, el carro es de un cristiano, este carro es de un cristiano, esta camisa es de un cristiano. No, lo tengo que hacer por ejemplo, por mi testimonio. Dice, que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. ¿Se dan cuenta? La meta final es que Cristo sea anunciado. Es lo que nos debe de traer la alegría a nosotros. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Cómo es que Pablo iba a ser liberado? Por predicar la palabra, hermanos. ¿Cómo era eso? Pablo está consciente de que el único que nos hace libres es Cristo. ¿A través de qué? ¿De qué nos liberta, hermanos? Del pecado. Ya no cargo más mi pecado porque Cristo pagó por mí. 20 y 21, con esto terminamos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No me avergüenzo, hermanos. Dice, no me avergüenzo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo resume todo en dos cosas, hermanos. Dos cosas solamente. Para mí, o vivo para Cristo o muero. Pero si muero, va a ser para irme a vivir con Cristo. No hay más que, para Pablo, el ganar. Eso es todo. Vamos a terminar, hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23.